Durante la ola de violencia que está viviendo Culiacán y otros municipios de Sinaloa, han ido en aumento las extorsiones hacia familiares de personas desaparecidas. Además, la organización Sabuesos Guerreras tiene contabilizados 195 casos de personas ausentes desde el 9 de septiembre, fecha en que empezaron los sucesos violentos en Sinaloa. Le agradezco mucho a María Isabel Cruz, fundadora del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Qué tal, María Isabel? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, Pascal. Gracias por darnos la voz. Bueno, pues cuéntenos un poco cómo han ocurrido estas desapariciones, cuál es generalmente el tipo de caso que tienen ustedes detectado. Pues mira, tristemente esta guerra empieza, creo que desde el 25 de julio, cuando se da pues la detención importante o la entrega del señor, pues que se llevaron a Estados Unidos. No creo que desde ahí empieza, sí, porque agosto cerramos con 70 personas desaparecidas y nadie nos dimos cuenta, ¿no? Que la guerra ya había empezado, hasta que empiezan a levantar pues a los jóvenes. Lo que nosotros nos percatamos es que el del 25 de agosto al día 6 empiezan a levantar a personas mayores entre 40 y 50, 60 años en diferentes colonias. Quisimos suponer que son personas que tenían algún puesto dentro de la organización y son los que pusieron a los jóvenes para después ser levantados, ¿no? Pues nosotros cerramos el mes con 195, pero las familias que no han denunciado nos siguen enviando fichas y se sigue actualizando la lista de septiembre. Ahorita ya voy en 205 personas y pues siguen desapareciendo, siguen apareciendo asesinados y no sé, esta guerra no tiene fin y no tenemos gobierno que nos ayude o que ponga un orden en esta situación. Ustedes me imagino que se habrán acercado con la fiscalía, con otras autoridades para pues enterarlos si es que no están enterados de esta grave situación que nos expone y cuénteme qué les han dicho las autoridades. Pues no, fíjate que las autoridades, pues tú mismo lo dices, son autoridades que no trabajan con las familias, que no trabajan con organizaciones civiles. Ellos solo aceptan sus cifras y lo que ellos tengan, ¿no? Nosotros tenemos un alto número más que ellos, porque ellos cerraron con 159 y pues nosotros casi es 50 más de lo que ellos tienen, ¿no? Y pues sus cifras oficiales, nosotros tenemos familias que les da miedo denunciar, familias que no han denunciado y pues lo único que hacen es acercarse a nosotros porque no hay confianza en las autoridades. ¿Entre qué edades son los desaparecidos que ustedes tienen registrados? 14, desde 14, 16, 18, 20, 25, hasta 35 años. 14 años, hay desaparecidos de 14 sí. años. Sí, hasta de 10 y de 12 años también, ¿no? Pero son menos, pero sí los hay. Caray, y me imagino que en muchos casos familias completas, ¿verdad? Sí, también, porque se ha dado mucho, pues que ellos van hasta sus casas y se llevan pues a toda la familia. Favorablemente sueltan después a la familia y se quedan solo con la persona que quieren, pero mientras el trauma y el miedo pues lo generan en esa familia. ¿Cuántos casos tienen ustedes detectados de una persona que fue secuestrada, levantada y después apareció asesinada? Quiero distinguir esto de las personas que mueren en enfrentamientos, pero ¿cuántos casos tienen ustedes detectado de este tipo, María Isabel? Bueno, en asesinados, a eso te refieres, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros llevamos contabilizados hasta ahorita un promedio con los 5 que acaban de aparecer el día de hoy. Tenemos más de 45 personas asesinadas y las demás pues siguen desaparecidas. Esas personas asesinadas las habían levantado antes, ¿verdad? Sí, es correcto, y a raíz de eso pues fíjate que se ha hecho pues otra manera de pues otro delito como la extorsión,
Ujú. para las familias que tienen un familiar desaparecido. Hay personas que están aprovechando precisamente de que se enteran que levantaron a alguien y alguien agarra el teléfono y habla y le dice pues que tiene información. Siempre piden hablar con la mamá porque saben que la mamá es la persona más vulnerable en ese momento, Ujú. que va a dar todo porque su hijo aparezca, ¿no? Y les piden unas cantidades estratosféricas de dinero de 50, 80,000, 150,000 pesos por soltar a su familiar. Y hay personas que han depositado, que han caído en eso, pero pues lamentablemente su familiar no aparece, ¿no? Entonces todo está siendo aprovechado ahorita. Sí, ¿han logrado encontrar, porque me dice que las desapariciones empezaron prácticamente desde el 25 de julio, han Ujú. logrado encontrar, me dice usted que algunos los han soltado, pero hay casos en que ustedes han podido saber dónde tienen secuestradas a las personas o no, no se da esa situación? No, no, no se da esa situación. Ujú. Se dan rumores que dicen no que hay una bodega, que los tienen escondidos en tal lugar, pero pues no, nadie ha dado con esos lugares, ni siquiera la autoridad y pues creemos muchos que es pues mentira, ¿no? No Sí, puedes tener a tanta gente encerrada pues durante mucho tiempo, claro, porque te generan gastos. por supuesto. Y el propósito de estos levantones, pues evidentemente no es, pues no es obtener un rescate, porque la gente que llama son extorsionadores más bien, ¿verdad? Sí, es correcto. Esas son gente que se aprovecha porque unas son números foráneos, Ujú. otra, pues las voces cuando te hablan se les oye el acento para el sur, se les oye Mm. muy el acento para allá, entonces pues es imposible, ¿no? Lo que generan es miedo y como te vuelvo a repetir, la mamá es la más vulnerable Sí, y es la que siempre va a creer que pues en realidad tienen a su hijo y va a ser hasta lo imposible por depositar hasta lo que no tiene para que le regresen a su ser querido, pero pues no me ha tocado un caso que diga yo deposité y me lo soltaron. ya. María Isabel, ¿usted en lo personal conoce a algunas personas desaparecidas? Sí, conozco a varios. A varios. ¿Qué llamado haría a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Pues mira, pues creo que la presidenta en su primer mañanera minimizó el problema en el estado de Sinaloa, diciendo que pues Sinaloa no aparece Ujú. entre los estados de más violencia en asesinados, pues sí los hay. Sí, Ella tendrá otros datos, pero nosotros tenemos otros. Yo creo que el llamado sería primero que ponga en su agenda, el tema de los desaparecidos, ¿no? Porque no nada más son los de Sinaloa, ni son 43, son más de 125,000 desaparecidos en todo el país, sin contar a los migrantes, ujú, sin contar a las personas que no denuncian. sí. Entonces creo que es muy importante que ella tome y retome ese tema de los desaparecidos y también pues que ponga orden, que no diga que todo está bien en Sinaloa, ni el gobernador también lo dice, cuando la sociedad tenemos otros datos y otra Ujú, percepción de la sí. gran violencia que se está viviendo aquí en el estado. Hay otro fenómeno sobre el que he estado leyendo, no sé si usted tenga información, pero he estado leyendo sobre un éxodo de personas residentes en Culiacán, gente que dice, pues ya nos vamos, ya no se puede vivir aquí, tenemos que buscar otro lugar donde vivir. ¿Han detectado ustedes esto? Sí, fíjate que desgraciadamente hay muchas familias y creo que más las que pues les han desaparecido a su hijo y luego se los han soltado, son familias que pues prefieren emigrar hacia el norte y decir mejor me voy de aquí porque aquí pues está muy dura la violencia y dejan todo, ¿no? Entonces sí conozco varios casos y pues nosotros no quisiéramos llegar a eso, pero pues quién sabe, tendremos que pensarlo si la situación continúa así, porque tenemos una policía municipal desarmada, Ujú. entonces si le hablas a la policía, pues quién va a venir a defenderte. ¿Cómo es? Descríbale a la audiencia pues la vida cotidiana, digamos, cuáles son las precauciones que están tomando los habitantes de Culiacán, de otros municipios, cómo es ir al trabajo, cómo es pues llevar a los hijos a la escuela,
si es que se les lleva a la escuela. Descríbanos un poco la vida diaria. Pues mira, desde que empezó esta guerra, los niños a la escuela no han asistido, tienen más de un mes y algo que no van a las escuelas por miedo y por temor, porque los agarres se dan pues a la vuelta de la esquina. Y pues las gentes tampoco van al trabajo porque también es lo mismo. Entonces hay mucha gente que no tiene empleo ahorita, que ha quedado desempleada. Se han incrementado los robos a carros y no puedes circular en tu carro porque te lo quitan. O sea, la violencia está desatada y como te vuelvo a repetir, no hay quien nos defienda de esta situación. Entonces, ahora la vida cotidiana, sí. Estamos encerrados en casa y haciendo todo pues desde una computadora, desde las redes sociales y tratando de llevar una vida encerrados, porque no podemos estar ni siquiera abierta la cochera y la puerta, porque si pasa y te toca la mala suerte que pasa las camionetas, se meten a tu casa y se llevan al que esté ahí, y más si es hombre. ¿Usted diría que están...? El ser hombre, ahorita el ser hombre en Sinaloa es peligroso. Qué terrible lo que nos está diciendo. Entonces, no solamente están, digamos, secuestrando rivales identificados, sino cualquier persona que no forma parte de estas organizaciones corre el riesgo de ser secuestrado, incluso en su casa. Sí, es correcto. Ellos dejan una casa, se meten, o si tú vas en tu auto sin deberla ni tenerla y te los encuentras, ellos te paran y te llevan. Se han llevado muchísimos jóvenes así, muchísimos jóvenes que trabajan en las plataformas de Didi y que trabajan, pues andan trabajando en sus autos y se los llevan, ¿no? Por eso hay tanto desaparecido. No sabemos si los estén reclutando, no creo, porque luego aparecen muertos. Entonces, pero ustedes han detectado, por ejemplo, choferes, conductores de taxis de aplicación que se encuentran un retén y se los llevan, nada más así. Sí, o sea, es que no necesitan, ni siquiera ponen retén. Ellos salen a las colonias, salen a rondar las colonias, y en las colonias ahí se meten a las casas, o te quitan el carro ahí mismo, o entran a tu casa y se llevan todo lo que hay, pues. Pues como nos lo describe, es no solamente el riesgo de ser asaltado y que le roben el coche, sino que se lleven a la persona, con todo y el coche. Es correcto. Y ese es el temor de salir, sales a comprar víveres carísimos, que aparte sabemos que la vida está cara, sí, pero aquí es el doble de lo que vale, ¿no? Y te da miedo salir de aquí al súper porque te da miedo, no sabes qué te vas a encontrar en el 2, 3, 5 metros que camines. Las tiendas comerciales están cerrando a las 6 de la tarde, sí, todo el negocio se cierra temprano, o sea, no tenemos vida, estamos secuestrados. Pues qué descripción tan terrible, María Isabel Cruz, fundadora del colectivo de búsquedas a huesos guerreras, la que nos está usted haciendo. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en Culiacán. Creo que hay que estar informando permanentemente y no dejar que pues, el silencio se apodere además de la ciudad y dejemos de describir lo que ahí está sucediendo, porque lo que nos cuenta, mucho de lo que nos ha contado, pues quizás sí está aquí y allá en algunas notas de medios informativos, pero yo no lo había escuchado tal como nos lo está describiendo, y se lo agradezco mucho, y mi solidaridad con los habitantes de Culiacán y del resto del estado de Sinaloa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y aquí está siempre el espacio abierto para ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, gracias. Bye. Pues qué terrible, ¿no? Imagínese vivir en esas condiciones, y por eso no me extraña nada empezar a escuchar de personas que ya no quieren vivir en Culiacán, que ya no quieren vivir en Sinaloa. Y pues la autoridad, ¿dónde está?